Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en una nueva clase de físico-química. Lo que vamos a ver hoy es el peso específico, cómo se calcula y de qué se trata. El concepto del peso específico. El peso específico es la relación que existe entre el peso y el volumen de una sustancia. Ya sea, esa sustancia puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Es una constante de la sustancia, es un valor que no cambia de cada sustancia. Ya sea que a medida que aumenta el peso, también aumenta su volumen y viceversa. En fórmulas, el peso específico es P sobre B, o sea, donde P es el peso específico, P es el peso y B el volumen. Las unidades son generalmente, depende de qué estamos hablando, si materiales, por ejemplo, de construcción, cosas a granel, se hablan en toneladas por metros cúbicos. Cuando hablamos de cosas más pequeñas, podemos hablar de gramos por centímetros cúbicos, kilogramos por metro. Son distintas unidades. Esta es una constante que tiene la importancia de ser una propiedad intensiva, ya que nos permitirá identificar a la sustancia. Como dijimos, el peso específico es una constante. Y ya se hicieron muchísimos estudios y ya existen muchas tablas de peso específico. O sea, si uno quiere el peso específico del agua, entra en algún libro y ya seguro que va a tener, o en la misma internet, y lo mismo para las distintas sustancias. Van a ver tablas, acá yo encontré algunas, por ejemplo, de alimentos, que dice kilogramos, está por metros cúbicos. Un metro cúbico, recuerden que cuando hablábamos de volumen era 1 metro por 1 metro por 1 metro, o sea, 1 metro de ancho, 1 metro de largo y 1 metro de alto. Por ejemplo, si ponemos 1 metro así de esa cantidad en arroz, serían 930 kilogramos por metro. El azúcar en cajones, 817. Y así también tenemos los combustibles, los líquidos, por ejemplo, el aceite, en 1100, la benzina, 797. Y así los distintos materiales también. Fíjense, por ejemplo, en el caso de los metales, tenemos el acero, o sea, el acero, el hierro que nosotros decimos, pesa 7.850 kilos por metro cúbico. Después tenemos que el cobalto, 8.710. Fíjense el mercurio. El mercurio es uno de los metales más pesados, es 13.600 kilos por metro cúbico. Y después tenemos el oro fundido, 19.000 kilos. Siempre es kilo por metros cúbicos, o sea, la unidad de peso divide la unidad. Y después tenemos que hacer, por ejemplo, la tierra es 1.300 kilos, la arena seca, 1.600 kilos por metro cúbico. O sea, fíjense, cuando un camión le trae, que en la casa, 5 metros cúbicos de arena, hay que multiplicar 5 metros cúbicos por 1.600 y sabemos los kilos. También tenemos mampostería, los ladrillos, distintas, los morteros, las maderas, depende de qué tipo de madera. Por ejemplo, el pino pesa 700 kilos por metro cúbico. Con esto nosotros podemos saber, cuando compramos madera o lo que quieramos comprar, saber el peso. También tenemos el tema de los hormigones. Hormigón sin armar, 2.300, el hormigón armado, 2.400. Bueno. Ahora vamos a ver algunos prácticos, a ver qué aplicamos. Y en los ejercicios nos pueden preguntar cuánto vale el peso específico de la sustancia, el peso o el volumen, cualquiera de los tres. Y con la fórmula que nosotros ya teníamos, que peso específico es peso sobre volumen, despejamos el que necesitamos y se halla perfectamente. Por ejemplo, acá en el primer ejercicio vamos a calcular el peso específico de un cubo de madera de 6 centímetros de lado que pesa 160 gramos. Recordemos que el volumen del cubo, cuando hablábamos de volumen de un cubo, que era lado por lado por lado,
o lo que mismo en este caso elevado al cubo, porque como el cubo es regular, entonces el volumen, lo primero que tenemos, como nosotros sabemos que el peso específico es peso sobre volumen, lo primero que tenemos que hacer es calcular el volumen que no tenemos, si tenemos el peso. Hacemos el volumen del cubo, que mide 6 centímetros, es 6 por 6 por 6, me da 266 centímetros cúbicos. Y el peso específico entonces va a ser peso sobre volumen, entonces va a ser 160 gramos dividido 16, y me da que el peso específico es 0,74 gramos por centímetro cúbico. Como observamos, las unidades de peso específico son unidades de peso divididas por unidades de volumen. Eso es lo que tienen que tener. Las más comunes es lo que yo les decía: gramos por centímetro, kilogramos por metro o kilogramos por decímetro. Ahora vemos el ejercicio 2. Calcular el peso de un cilindro de aluminio de 5 centímetros de radio y 40 centímetros. El peso específico del aluminio es de 2,7 gramos por centímetro. Debemos recordar que la fórmula de cálculo para el volumen de un cilindro era volumen, era pi por radio cuadrado por h, donde tenemos que el radio es 5 centímetros, la altura es 40 centímetros, miramos acá, 40, entonces, reemplazando valores, hacemos pi por radio al cuadrado, donde 5 al cuadrado sería 25. Entonces el volumen, ¿a qué va a quedar? El volumen va a quedar igual a 314, que es el valor de pi, es el valor de una constante, por 25 por 40. Eso nos da 3.140 centímetros cúbicos. Ya ahora tenemos el volumen y tenemos el peso específico que es de dato. Entonces con esto tendríamos que estar calculando nosotros el peso. Dijimos que el peso específico es peso. El peso es peso específico por volumen, ¿no es cierto? Porque se hace pasaje de término. Entonces ahora hacemos el peso es igual a 2,7 gramos, que es el peso específico, por el volumen que recién hallamos. Centímetros cúbicos con centímetros cúbicos se van, y multiplicamos 2,7 por 3.140 y nos da 8.478. Simplificando las unidades de volumen, y finalmente el peso nos queda en gramos como corresponde. El peso es 8.478 gramos. Ahora vemos el ejercicio 3. Dice: ¿cuántos kilos transporta un camión si lleva 5 metros cúbicos de tierra sin compactar? Eso es lo que queremos saber, cuántos. Bueno, acá lo único que nos da el volumen, nos dan los 5 metros cúbicos, pero si nosotros, volumen de 5 metros. Pero si miramos las tablas, esas que yo les mandé, que están un poco más arriba, vemos que la tierra sin compactar, porque nos dice que lleva tierra sin compactar, vemos que la tierra sin compactar es 1.300 kilos por centímetro cúbico. Sacamos el peso específico, sacamos la tabla. Entonces, el peso es la incógnita. Ponemos la fórmula que peso es peso específico por volumen, sería 1.300 kilogramos por los 5 metros cúbicos, metro cúbico se va, y multiplicamos 1.300 por 5 y me dan 6.500. ¿Qué significa los 6.000? Se lleva 6,5 toneladas, 6.500 kilos. Esa es la respuesta. El ejercicio 4, ahora dice: ¿qué volumen ocupan 20 toneladas de arena seca? El volumen queremos saber de arena seca. Miramos, tenemos el peso, 20 toneladas. Y miramos la tabla y vemos que la arena seca es 1.600 kilos por centímetro. Entonces lo que tenemos que hallar es el volumen. El volumen es peso dividido peso específico. 20 toneladas dividido en 1.600 kilos por centímetro cúbico. Si nosotros analizamos acá, no podemos simplificar. Nosotros necesitamos que el volumen nos dé el metro cúbico, que es unidad de volumen. Entonces, estas 20 toneladas nos conviene pasarla a kilos, o si no, estos kilos le tendríamos que haber pasado a toneladas, pero es más fácil pasar las 20 toneladas a kilos, y con eso podemos hallar el peso. Y las 20 toneladas, decir 20 toneladas es lo mismo que decir 20.000 kilos. Ahora reemplazamos y nos queda que el volumen es peso, digo, peso específico, es 20.000 dividido 1.600 y nos da 12,3 metros cúbicos.
Ahora vamos al 5, que es, ¿cuál es el peso específico del agua? Si 5 litros pesan 5 kilogramos, expresar el resultado en kilogramos y en gramos por centímetro cúbico. De datos que tenemos que el peso es 5 litros, 5 kilogramos, que es lo mismo que 5.000 gramos. Y el volumen es 5 litros, lo mismo que 5.000 centímetros cúbicos. El peso específico, ¿qué sería? Como el problema no nos pide calcular en kilogramos por litro y en gramos por centímetro, primero calculamos kilogramos por litro. Tenemos acá. Entonces el peso específico va a ser peso dividido volumen, es 5 kilos dividido 5 litros. 5 dividido 5 me da 1, quiere decir que el agua pesa 1 kilo por litro. Y si eso lo queremos llevar a gramos, el peso específico, en lugar de poner 5 kilos, ahora le ponemos 5.000 gramos, y en lugar de poner 5 litros, ponemos 5.000 centímetros cúbicos. Con lo que nos da que 5.000 dividido 5.000 es 1 gramo por centímetro cúbico, que es lo que pesa el agua potable. O sea, es lo mismo decir 1 kilo por litro o 1 gramo por centímetro cúbico. Con eso terminamos, espero que les haya sido útil, hasta la próxima clase. Como siempre les digo, analícenla, si les gustó me ponen que les gusta y hagan sus comentarios para ir mejorando y ser cada día mejor. Hasta luego.